Buenas noches. En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña les damos la más cordial bienvenida al coloquio Sensibilización sobre el proyecto Banco Nacional de Cerebros UNPU a cargo del doctor José Luna. A seguidas, ofrezco salutaciones a los integrantes de nuestra mesa de honor. Nos acompaña la licenciada Josefina Pepín, vicerrectora de Proyectos, Investigación y Vinculación de la UNPU. También está con nosotros el doctor José Luna Muñoz, investigador. La doctora Daisy Acosta, investigadora de la UNPU, y el doctor José Guillén, director de investigación de la UNPU. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Josefina Pepín. Buenas noches a todos. Para la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña es de gran placer recibir a este reducido y exclusivo grupo para compartir con ustedes todos nuestros avances en lo que es el proyecto del Banco Nacional de Cerebros. Hemos estado durante esta semana apoyando las actividades del Congreso de Alzheimer, diferentes conferencias hechas por la doctora Daisy, por el doctor Luna, por el doctor Prince, y muchos de ustedes han estado con nosotros anteriormente. Así que bienvenidos, y de inmediato los dejo con esta interesante intervención en la que hacemos público todo lo que vamos a hacer en el Banco Nacional de Cerebros. Bienvenidos. A seguidas, escucharemos la semblanza y la presentación del doctor José Luna a cargo de la doctora Daisy Acosta. Pues bien, yo he querido reunir un reducido grupo de personas hoy porque hay que socializar un concepto de lo que es un banco de cerebro. Es algo que realmente debemos de socializarlo con las demás personas. Aquí, por ejemplo, están invitados personas de Sergio Sarita Valdés, quien se excusó porque va a estar fuera de la ciudad. Tenemos director del Instituto de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés. Tenemos representante del INASIF. Tenemos el director de Fisiología de la UAS, personalidades de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, una muestra importante de nuestros neurólogos y neurocirujanos, funerarias. Tenemos aquí representantes de la funeraria Blandino, aunque tratamos de conseguir otras funerarias, pero fue algo difícil. De manera que, como ustedes pueden ver, es una reunión de personas que yo pienso que son fundamental en ayudarnos en la universidad a desarrollar este proyecto. El doctor Luna le va a hablar. Esto se está haciendo junto con el CIMBESTAF de México, que es el Banco de Cerebro de México. Antes de presentar al doctor Luna, yo quiero realmente presentar unas 5 diapositivas expresando de por qué un Banco Nacional de Cerebros es una necesidad. En esta primera diapositiva podemos ver, por ejemplo, que la enfermedad de Alzheimer es una prioridad de salud pública, concepto que fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en el 2012, y pienso que eso fue uno de mis logros en mi gestión como presidenta de la Asociación Mundial, la realización de este reporte. Ahí tienen unas cuantas copias de ese reporte. Considero que es importante porque ustedes no saben, señores, lo que nos llevó a nosotros como sociedad civil el llegar a que la Asociación Mundial de la Salud, junto con la Asociación Mundial de Alzheimer, lográramos hacer esto. Fíjense también en esta diapositiva, es importante notar que esta foto de aquí de la izquierda, esto no está funcionando, hijo mío. Esta señora aquí es una de mis pacientes, es Nancy Molina. Y lo digo porque Nancy nos ha ayudado mucho en quitar el estigma de la enfermedad y ella se propone para eso. Y es importante notar que Nancy tiene 52 años, o sea que esto no es una enfermedad de viejos nada más. La prensa, el público se encarga de mostrar la demencia como la foto de la esquina, que son personas ya adultas mayores, encamadas, y esa no es la cara de la demencia realmente. O sea que cuando una demencia llega a esas condiciones, es una persona que ha tenido un trayecto largo, que todavía tiene mucho que dar cuando se le diagnostica.
Y los logos de arriba es para que vean cómo estamos asociados, las asociaciones de Alzheimer. Como pueden ver, allí está el logo de la Asociación de la República Dominicana, que estamos arropados bajo la sombrilla de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer, que acaba de terminar su congreso, y todas estas asociaciones, ¿esto se oye? Sí. Están arropadas bajo el logo de la Asociación Mundial de Alzheimer. También es importante destacar la prevalencia de esta enfermedad. En el 2013 se calculó que había 44 millones de personas en el mundo con esta enfermedad, a doblarse cada 20 años, hasta llegar a 235 millones para el año 2050. Y esas no son solo cifras, hay que agregar a esas cifras a aquellos que los cuidan, que realmente son personas que sufren la enfermedad, igual que aquellos que la padecen. Y donde viven la mayoría de las personas con demencias es en el mundo en desarrollo. Como pueden ver, esa franja roja nos indica que un 66% de las personas con demencia viven en países pobres, países que no están preparados para enfrentar el reto. Y, por ejemplo, la demencia, sabemos que la causa número 1 de discapacidad en la población geriátrica. Se diagnostica un caso nuevo cada 4 segundos y es una enfermedad muy subdiagnosticada. Y el reporte que les dije estima que se suman 7.7 millones de casos nuevos por año. Señores, esto es 3 veces más que el SIDA. Al SIDA se le suman 2.6 millones por año. De manera que es válido decir que es la epidemia de este siglo XXI. El costo mundial de las demencias en el 2010 se estimó en 604 billones de dólares, que equivale al 1% del Producto Global Bruto, y estos costos van a aumentar, por supuesto, a medida que aumente la proporción de personas con demencia, que van a aumentar porque envejecemos cada día más, y la vejez es el factor de riesgo más importante. Fíjense que en las Américas habrá un aumento de 248%, o sea, vamos a aumentar para el 2050 de 9 millones de personas con demencia a 31 millones de personas con demencia. Y MetLife hizo un survey o una encuesta de cuál es la enfermedad más temida. Y realmente, como pueden ver aquí, el cáncer, 41% de las personas temen más al cáncer, pero la segunda enfermedad más temida es la enfermedad de Alzheimer. Un 8% dijeron que las enfermedades cardiovasculares eran las otras que más temían. Y sin embargo, como pueden ver en aquel gráfico, al cáncer se le dedican 5.8 billones de dólares por año para las investigaciones, y a las enfermedades cardíacas 4.3, sin embargo a las demencias solamente 0.45 billones. De manera que ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de ignorar estos datos. Yo pienso que es el reto de salud pública más descuidado de esta generación. Y por tanto, yo creo que eso abre muy bien a lo que es la importancia de que contribuyamos a lo que son las investigaciones, el desarrollo de un Banco Nacional de Cerebros en nuestra universidad, que se coordine con otros bancos de cerebros en la región. Podemos aportar de manera importante a lo que son las investigaciones. Y de esto nos va a hablar el doctor José Luna, quien, voy a ser muy cortita en decir, de los productos de investigación del doctor Luna tenemos el desarrollo del Banco Nacional de Cerebros de México y más de 180 trabajos expuestos en congresos nacionales e internacionales y 64 artículos de investigación publicados. Su línea de investigación es el análisis de las etapas tempranas de agregación de la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer, estudio del procesamiento anormal de la tau y del péptido amiloide beta en modelos animales, ratones transgénicos, que sobreexpresan la proteína tau mutada y la proteína precursora de la amiloide beta humana mutada. También en la búsqueda de la enzima responsable de la truncación en el GLU391 en la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer. Búsqueda de un biomarcador temprano no invasivo en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y análisis de la función normal de la proteína tau en modelos celulares. Pero sobre todo yo tengo que decir del doctor Luna, que es mi amigo, que nos está ayudando de una manera
gratuita, de una manera, ¿qué puedo decir? José, te agradezco muchísimo todo lo que haces por nuestra universidad y por el desarrollo de nuestro barrio. Hemos querido reunirnos a todos ustedes principalmente por dos cuestiones. Este es un proyecto muy ambicioso y obviamente necesitamos ayuda de todas aquellas personas que pueden favorecer el desarrollo de este banco de cerebros aquí en República Dominicana. Y aquí obviamente les presento la primera imagen, sobre todo en este proceso de degeneración neuronal. Aquí es tan importante, como ya lo mencionó Daisy, que nuestra población nacional, la población mexicana, la población de América Latina, la población mundial, está tendiendo a un envejecimiento prematuro. Y sobre todo esto radica en problemas que vamos a empezar a desarrollar propios de la enfermedad, propios de los adultos mayores. Dentro de ellos, obviamente, hay un gran sinnúmero de problemas metabólicos, pero los más fuertes vienen siendo todos aquellos que se generan en el cerebro. ¿Por qué? Porque principalmente no podemos encontrar un diagnóstico temprano aún de estas patologías, ¿sí? Y bueno, comenzando en esto, el Banco de Cerebros tiene más de 20 años que se gestó en el CIMBESTAB y lo empezó a desarrollar el doctor Raúl Mena. ¿Sí? El doctor Raúl Mena empezó a gestar todo este desarrollo del Banco de Cerebros desde 1992. Y toda la historia que él empezó a generar salió a través del estudio del cerebro. Fíjense que ya tan complicado ha sido que en los primeros 20 años, a partir de 1992, solamente pudimos captar 20 cerebros. Es muy complicado, ¿no? Sin embargo, en los últimos 4 años, 5 años, se ha logrado conjuntar ya cerca de 400 cerebros. Y esa es una de las cosas que nosotros pretendemos o queremos, que realmente en la UNFU, en República Dominicana, no se lleve todo ese tiempo que nos llevó a nosotros desarrollarlo. Por lo tanto, con todas las situaciones buenas y malas que hemos encontrado nosotros en el desarrollo de este banco de cerebros, pretendemos tratar de allanar todo esa dificultad que nosotros encontramos, con toda la experiencia que hemos adquirido al entender todo este proceso de degeneración del desarrollo del banco de cerebros, y sobre todo entender toda la problemática que es concientizar a la población sobre lo que es la donación del cerebro para investigación. Si es tan complicado en este momento tener la donación de órganos para trasplante, ¿sí?, que es realmente para ceder y ayudar el desarrollo o continuar con una vida, imagínense el donar el cerebro simplemente para investigación. Simplemente lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces, todo este proceso que nosotros nos ha llevado más de 20 años, nosotros pretendemos que el desarrollo del banco de cerebros aquí en la UNFU sea mucho más rápido. Esto ha sido tan importante que, por ejemplo, la sensación, el deseo, el desinterés de la doctora Daisy Acosta, de estudiantes que han estado realmente involucrados desde el momento que supieron que se iba a desarrollar el banco de cerebros, las autoridades de la UNFU que apoyaron de una manera concisa y precisa el desarrollo de este banco de cerebros, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el momento oportuno en el que realmente tenemos que conjuntarnos como sociedad para poder entender y favorecer el desarrollo de un banco de cerebros que de por sí es complicado, pero sobre todo tenemos que empezar, y lo podemos anunciar como ya lo dijo el rector hace unos días, que en el año 2017 tuvo varios eventos importantes. Se obtuvo o se desarrolló el Congreso Iberoamericano de Alzheimer, pero también es el año que realmente podemos decir que inició este banco de cerebros. Y no creen que este concepto se originó de este momento, de esta reunión, sino ya tenemos ya un tiempo que nos hemos empezado a reunir y a platicar
con la doctora Daisy Acosta, empezamos a generar esta idea cuando ella nos exteriorizó el deseo de poder hacer un banco de cerebros aquí. Y todo esto, el deseo de generar bancos de cerebros, se gestó a partir del pensamiento del doctor Raúl Mena, que él fue el que realmente deseaba que en toda la región de América Latina nos conjuntáramos en un solo banco de cerebros de toda América Latina, para que pudiéramos tener mucho más impacto en entender las patologías o estas enfermedades neurodegenerativas que no tienen hasta el momento cura. Y por otro lado, también el diagnóstico temprano ha sido complicado. Y sobre todo hay que entender siempre que lo que nosotros estamos generando con este banco de cerebros, con el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo, ¿para qué lo hacemos? Para que estudiantes tengan ese gran interés en entender y entrar a lo que es el estudio de las enfermedades, de las neurociencias y las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Tenemos que estimular a que los estudiantes puedan tener este ímpetu de entender y de buscar el área de neurociencias para poder hacer esta investigación. Por otro lado, hemos empezado a gestar este Banco Nacional de Cerebros, empezarlo a comunicar ya de una manera abierta, para que la sociedad empiece a preguntarse qué es un banco de cerebros, para qué sirve un banco de cerebros. Y este es un tríptico que aquí el doctor José Guillén nos ha facilitado para poder hacer una difusión de este banco de cerebros. ¿Y cuál es la función realmente del banco de cerebros? ¿Para qué lo vamos a hacer? Primeramente, para hacer diagnóstico confirmatorio. ¿Por qué? Hablemos de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, su diagnóstico confirmatorio al 100% es solamente histopatológico y es post-mortem. Clínicamente se puede tener un grado de acercamiento, sí, pero realmente solamente se puede sugerir que está haciendo un Alzheimer, no así asegurarlo fehacientemente, ¿sí? Y menos en etapas tempranas. Tenemos que entender también que el banco de cerebros no es para trasplante. Eso es lo que la población tenemos que hacerle ver, que el cerebro que nos donen de su familiar que falleció no va a ser para ser trasplantado a otra persona, es simplemente para investigación, y lo vamos a tener con todo el debido respeto y cuidado que se mantiene para estas donaciones. Y como les decía, el Banco de Cerebros es un servicio de apoyo para la investigación, no nada más investigación del propio banco. El banco va a tener la capacidad de ceder tejido a otros investigadores, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Y tener esta reunión hacia todos los bancos de América Latina para que pueda haber intercambio de tejido que otros investigadores de los otros países puedan estar interesados en estudiar. Y como les decía, lo primero y lo básico de este banco de cerebros es el diagnóstico histopatológico, pero con marcadores moleculares específicos para cada una de estas enfermedades. Y vamos a analizar obviamente las áreas de cada una de estas enfermedades que preponderantemente se dañan, generando así la función de captación, conservación y donación de muestras al servicio de la comunidad, como ya se los había comentado. ¿Bajo qué principios éticos se está gestando este banco de cerebros? Se está generando que no se va a generar un lucro con este banco de cerebros. Eso es una de las cosas muy importantes. La otra es que se va a tener toda la protección de datos en alta confidencialidad, ¿sí? En el banco, a pesar de que nosotros vamos a saber quién donó el cerebro, los familiares también vamos a saber, esta información jamás se les va a dar a ninguna persona, ¿sí? Estos se van a quedar bajo custodia del responsable de la unidad del banco de cerebros, ¿sí? Del director del banco de cerebros. De ahí no va a salir qué es lo que le vamos a proporcionar nosotros a los investigadores: el sexo, la edad, la patología, alteraciones patológicas que se están observando y la evolución de esta en relación a su patología. Eso es lo único que nosotros podemos dar, y obviamente también historia clínica, pero siempre obviando la identificación de la persona que donó, ¿no? ¿Y cómo se va a dar este proceso de donación? Es tan simple que
estos actores son los que son tan importantes para poder realizar esta donación. Si alguno de ellos no está de acuerdo, pues obviamente no se va a poder hacer la donación. Y dentro de estos que yo considero demasiado importantes es esta, las funerarias. Las funerarias, ¿por qué? Porque a través de ellos son las únicas formas en las que nosotros vamos a poder trasladar, o se va a poder trasladar el cuerpo hacia lo que es el hospital y hacia la unidad de investigación que se encuentra en la UNFU. Por otro lado, también ciencias forenses tiene que estar también muy implicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que asegurar que el fallecimiento fue de manera natural, ¿no? Bueno, y sobre todo tenemos que empezar una relación muy estrecha con las asociaciones de Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas para que se pueda empezar a concientizar a los familiares, se pueda concientizar de alguna manera hacia lo que es la población, ¿sí? El organigrama de la estructura del banco de cerebros es de la siguiente manera. El banco de cerebros está gestado o está regulado por el rector de la universidad, donde va a estar obviamente involucrado el director de investigación y muy importante es que esté el comité de bioética implementado dentro del mismo campo, ¿sí? Esto es, el comité de bioética de la UNFU obviamente va a estar participando muy estrechamente con el banco de cerebros en colaboración con el director de investigación. El director del biobanco obviamente se va a encontrar o se va a pretender que se acerque a todas las asociaciones civiles o lo que más se pueda, ¿no? De ahí propiamente la actividad que se va a desarrollar es por un auxiliar de investigación y un técnico de investigación, y esto con el fin de que se empiece a generar lo que es la investigación en los estudiantes de pregrado y de posgrado. Eso es una de las cosas importantes. Una vez que hemos generado y gestado toda esta ideología, obviamente va a empezar a cambiar la forma de entender a las patologías, la forma de poder nosotros acercarnos para entender estas enfermedades neurodegenerativas. Y esto, finalmente, lo que se pretende hacer es que demos una esperanza a aquellos pacientes que desarrollan la enfermedad, en este caso como la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué funciones va a tener el director de investigación? Principalmente va a generar la reglamentación junto con el director del Banco de Cerebros, la reglamentación del proyecto del Banco Nacional en la UNFU. Va a registrar el proyecto ante el comité de bioética interno para que ellos sepan qué se está generando y por qué se está generando este banco. Lo otro que se va a tener que hacer es que va a favorecer los convenios de la UNFU con hospitales y con instituciones ya sean nacionales o internacionales que estén involucrados en el desarrollo del proyecto, que es el Banco de Cerebros. Formar un comité evaluador para proyectos que requieran el tejido que se va a estar colectando y manteniendo en óptimas condiciones en la UNFU. Va a ser responsable de proveer el personal necesario y el material inicial para el desarrollo de este banco de cerebros. Asimismo, se va a proveer un teléfono móvil para poder tener el 100% cubierto tanto en las 24 horas del día, así como los 365 días del año, y propiciar la difusión del Banco Nacional hacia la población, hacia los académicos que tienen este interés. El comité de bioética, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener? Obviamente va a empezar a evaluar lo que es los proyectos. Él va a estar muy involucrado en los proyectos, en el análisis de proyectos o evaluación de proyectos que se sometan para la solicitud de muestras. Por otro lado, él mismo, el comité de bioética de aquí de la UNFU, va a favorecer el registro del Banco Nacional de Cerebros ante el Comité de Bioética Nacional. Esas son una de las funciones que obviamente conforme vaya desarrollándose se van a ir implicando mucho más cosas. El director del Banco de Cerebros es el responsable directo del funcionamiento del Banco de Cerebros. Va a proveer la información necesaria a los familiares para la donación del cerebro
fluidos y órganos que pueden estar o que se puedan tomar para la investigación. Asimismo, va a proveer las cartas de consentimiento de la donación de cerebro para la investigación, coordinar la toma del encéfalo. Cuando haya una donación, ella va a tener que coordinar, o esta persona va a tener que coordinar lo que es la carroza fúnebre, los familiares, el hospital y el traslado del encéfalo hacia lo que es el banco de cerebros, ¿sí? En fin, hay una serie de cosas que va a ir desarrollando este director del biobanco. Así también va a tener un gran apoyo sobre lo que es el auxiliar de investigación, que este es el que va a llevar en sí la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso de inmunodetección, técnicas histológicas específicas para poder hacer el diagnóstico de lo que es el cerebro en cuestión. Mientras que el técnico de investigación, va a mantener el laboratorio en óptimas condiciones para que el banco de cerebros, que sería el orden y la limpieza. ¿Por qué no es un personal de limpieza? Porque hay reactivos, hay tejido que se tiene que manejar con cuidado, ¿sí? Entonces va a ser un técnico de investigación, pero especializado, ¿sí? Y bueno, obviamente dentro de estos hay más funciones. Pero ¿cómo se da entonces el proceso de donación? Lo primero que se hace cuando cuando los familiares han tenido la intención de donación, entonces hablan a lo que es el banco de cerebros en la UNFU, ¿sí? En el teléfono móvil se le va a dar el teléfono de la carroza funeraria o de la funeraria que va a estar asociada al banco de cerebros, y una vez que ha sido llamado, va a tener la responsabilidad de llevar el cuerpo al hospital, ¿sí? Y una vez ahí en el hospital, la extracción del cerebro dura de una hora a 2 horas la extracción del cerebro. Posteriormente, la misma funeraria va a tener la responsabilidad de regresar el cuerpo, ya sea a un lugar funerario, o lo que es más común, que lo lleven a casa donde llevan el evento del funeral, ¿no? Una vez que se ha quedado el cerebro ya en el hospital, al siguiente día, o en el momento que sea consideren oportuno, el director del banco de cerebros, junto con el auxiliar, van a propiciar para que a través de un transporte de aquí de la unidad del banco de cerebros, ¿sí? Un transporte oficial, se ha trasladado el cerebro a lo que es el banco de aquí de la UNFU. Y una vez aquí en el banco, se va a empezar a hacer lo que es el estudio histopatológico. Las líneas de investigación que se están pretendiendo hacer en este momento son investigación básica sobre las enfermedades neurodegenerativas, principalmente Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal, priones, entre otras, ¿sí? Y esta investigación básica siempre va a tener una connotación muy importante de colaboración con la investigación clínica y la investigación social. ¿Por qué? Porque realmente los cerebros que nos van a donar van a tener que tener una historia clínica, porque de esa manera es la única forma en que nosotros vamos a buscar factores de riesgo que pueden estar involucrados en cada una de estas enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, el entender todo el proceso clínico, el entender todo el proceso social que conlleva no nada más al enfermo, sino al contexto familiar, y del contexto familiar todo el proceso que es el peregrinar para una persona que desarrolla la enfermedad de Alzheimer y su familia, que dura varios años para que pueda ser diagnosticado su paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a quitar todas estas brechas, tanto de investigación social e investigación clínica, y unirlas para que estas 3 áreas importantes puedan empezar a impactar en todo este proceso de las enfermedades neurodegenerativas. Cuando una vez se ha tenido la intención de donación previa a la muerte del paciente, el familiar tiene que solicitar una carta de intención. Si no tiene esta carta de intención firmada por 2 testigos, con los generales de la persona o del cuerpo que falleció, del donante,
no se va a recibir la donación. Tiene que estar, tiene que ser siempre acompañado del cuerpo por la carta de intención, y esta tiene que ir con 4 copias. ¿Por qué? Se queda una en la funeraria, se queda una copia en el hospital, se queda una copia en el banco de cerebros, ¿sí? ¿Y la otra dónde? ¿En dónde? Y la otra se queda en el familiar, ¿sí? Estas son las 4 que deben de tener. Si no tienen esto, si no están firmadas, pues lo sentimos mucho, pero no se va a poder hacer la donación, ¿sí? Por otro lado, también ya hay formatos en los cuales se va a empezar a solicitar al Banco Nacional de Cerebros de la UNFU el tejido, donde nos están solicitando específicamente en qué características la requieren los investigadores, ¿sí? Entonces eso es nosotros lo que lo vamos a tener, y en el banco de cerebros se van a almacenar los cerebros en refrigeradores fijados en aldehídos al 4%. Esto se va siempre, cuando nos donan un cerebro, la mitad de un hemisferio se va a mantener a 4 grados centígrados y el otro hemisferio se va a guardar a menos 80 grados centígrados. Y esto es para hacer estudios de diferente índole. Tanto el congelado se utiliza para hacer estudios bioquímicos, así como también análisis genéticos. El cerebro, una vez que lo tenemos, les comentaba que lo tenemos que fijar, y esto son las técnicas básicas de rutina que vamos a empezar a hacer en cada uno de los cerebros que nos donan. Tinciones de hematoxilina y eosina, así como técnicas especiales, tinciones de plata, para ver algunas estructuras fibrilares. Dentro de esto es lo básico que se va a empezar a hacer, pero sobre todo vamos a empezar a hacer la inmunodetección, ¿sí? Con marcadores altamente específicos para que nos puedan evidenciar el proceso de degeneración que esté presentando en cada una de las enfermedades neurodegenerativas. Esto se va a mantener con un archivo de fotografías de todos los cerebros, tanto macroscópicamente como microscópicamente, que ese es el acervo que se tiene para poderlo poner también a disposición de los investigadores. El tejido puede ser preservado en aldehído simplemente, o puede también usarse en tejidos más cortos, que es en el criotomo, más pequeños, más delgados, o también mantenerse en tejido incluido en parafina, ¿sí? Esto de acuerdo es de qué es lo que requiere el investigador, para posteriormente analizarse lo que es en fluorescencia y también en peroxidasa. Pero como es un estudio, es una técnica que no es permanente, por eso nosotros hacemos la tinción de peroxidasa, para que ésta se mantenga como resguardo en el banco de cerebros. Y todos los cerebros lo que tenemos que hacer es empezar a mapearlo con los marcadores específicos para la enfermedad de Alzheimer, que en Alzheimer se han descrito 6 etapas, que esta es la incipiente, que realmente aquí no hay ningún síntoma clínico, y acá es cuando la persona ya está completamente demente, ¿sí? Y esto lo vemos por estas estructuras más oscuritas, que son lo que se está marcando como la presencia de las neuronas, las marañas neurofibrilares, que se traduce en muerte neuronal, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que hacer nosotros en todos los casos que lleguen. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a encontrar en estas primeras etapas aquellos factores de riesgo que pueden estar involucrados en el desarrollo de esta patología. Así pues, si lo ven, para estudiar todo este proceso de degeneración es necesario realmente el cerebro, ya que el cerebro o estas enfermedades neurodegenerativas son exclusivas del ser humano, ¿sí? Entonces, para poder estudiar e impactar y entender todo este proceso de degeneración, tenemos que ver en ciencia básica todas las proteínas involucradas en estos procesos neurodegenerativos, ¿sí? Y como les comentaba, tenemos que guardar una imagen realmente anatómica, macroscópica de los cerebros, para que los investigadores vean no nada más el fragmento que uno les está entregando, sino vean el contexto general de todo este deterioro que tenía este paciente. Aquí les muestro una imagen de un cerebro de una persona que falleció con Alzheimer. Este es un hemisferio, y del otro lado es el hemisferio de una persona que falleció sin alteraciones neurológicas.
¿sí? Donde vemos realmente estas alteraciones, lo vemos en los ventrículos, son más prominentes en el Alzheimer. Las circunvoluciones entre cada uno de los pliegues se ven mucho más abiertos, estos surcos entre cada uno de los pliegues, y sobre todo el hipocampo. Vean, este es el hipocampo de una persona con Alzheimer y este es el hipocampo normal. Siendo así que todo este cambio, tanto de dimensión, de volumen, de peso, es precisamente por la muerte de las neuronas. Y esta es la responsable, o una de las lesiones responsables de este proceso de degeneración. Esta es una neurona que ha muerto por la acumulación masiva de estos filamentos helicoidales apareados, ¿sí? Que fueron teñidos con marcadores específicos, fluorescentes, y analizados a través de un microscopio confocal, y vemos todo este proceso de degeneración. La otra lesión que caracteriza a esta enfermedad es los depósitos de amiloide beta, que lo vemos aquí en rojo, y las neuritas distróficas, que son todas esas estructuras amarillas y verdes, estructuras filiformes, son restos de las prolongaciones neuronales, ¿sí? Siendo así, de esta manera, que tenemos que empezar a mapear todo el hipocampo como tal, para poder ver y caracterizar todo este proceso de degeneración en las enfermedades neurodegenerativas, y entender la enfermedad de Alzheimer, entendiendo otras enfermedades neurodegenerativas. Vamos a poder analizar y mapear con marcadores que ya les dije, específicos a lo largo de la molécula de la proteína tau, que está involucrada en la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas con la enfermedad de demencia frontotemporal, o llamadas taupatías también. Entonces todos estos marcadores nos están indicando un proceso de evolución que se va acumulando en el cuerpo de la neurona hasta matarla. Pero ven, este proceso de agregación de la proteína tau anormal en el cuerpo de la neurona se va a ir acumulando poco a poco hasta que la asfixia y la mata. Pero este proceso que nosotros estamos viendo aquí lleva 20 años. Y para que se dé un síntoma clínico, realmente nosotros esperamos que se mueran bastantes neuronas, pero me cuentito, en estas áreas. Que esta es la vía de entrada, la vía perforante, que esto es la información de la neocorteza, entra a través de la capa 2 hacia el hipocampo, llega a la capa 2 de la corteza entorrinal, manda proyecciones hacia la parte más profunda propiamente ya del hipocampo, y del hipocampo sale a través de la capa 4 la información ya en respuesta y se va hacia la neocorteza. En la enfermedad de Alzheimer se van muriendo primero estas áreas, que es la corteza trasentorrinal y la capa 2 de la entorrinal, quedando realmente ausente o separado propiamente ya el hipocampo, estas partes más profundas, del resto de la neocorteza, ¿sí? Y esto es muy específico porque el proceso de degeneración de las neuronas sigue esta circuitería, ¿sí? Entonces tenemos que, como les comento, tenemos que entender todo este proceso de degeneración para entender cómo se va comportando, generar estos modelos moleculares que estamos viendo desde etapas muy tempranas hasta etapas muy avanzadas, todos estos cambios moleculares. ¿Pero para qué? Para buscar realmente un método diagnóstico no invasivo en el cerebro, ¿sí? No tenemos que tener acceso al cerebro, sino que sea un tejido periférico. Que aquí, vean, esta es una tinción de un tejido que es un epitelio, ¿sí? De una persona coherente, que por lo menos creemos que es coherente, porque les está dando una plática aquí ahorita a ustedes, ¿verdad? Este es el epitelio que una vez, por accidente, yo tomé de mi boca. Entonces, cuando yo hice la tinción para ver si había tau, yo esperaba no encontrar tau. Y cuando lo pinto, bueno, no lo pinté yo, lo pintó mi esposa, ¿verdad?, que es la técnica del laboratorio, lo pinta y veo expresión de tau en los núcleos de las células. ¿Se pueden imaginar qué sentí? Me espanté. ¿Y saben qué hice para comprobar que no fuera? Porque yo pensé que estaré escribiendo ahora mi historia de vida ya, el proceso de degeneración. De hecho, ya me iba a agarrar mi computadora y empezar a hacer todas mis memorias, ¿verdad? Dije, después lo voy a hacer un bestseller, ¿no? Aunque ya no voy a recordar yo mis historias, ¿verdad? Pero por lo menos las regalías se van a quedar para mi familia. Pero bueno. Entonces lo que hice fue tomarle a todos mis estudiantes. Ya que veo esto, dije, bueno, tengo que ver, mis estudiantes están de 22, 23 años, ¿no?
algunos están de 30 años, y todos pasaron, y entonces encontré esta tinción. Dije, me salvé. Con Alzheimer o con demencia más bien, vean, lo pintamos en rojo y vean, ya no está en el núcleo, está en el citoplasma. Esto obviamente es uno de los proyectos que ya estamos echando a andar aquí con la doctora Daisy Acosta y con el doctor Guillén, ¿no? Esto es uno de los que vamos a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque no necesitamos esperar a tener los cerebros de las personas que estén falleciendo con alguna de estas enfermedades neurodegenerativas, sino desde que este momento ya podemos empezar a tener un impacto en el entendimiento del procesamiento de degeneración y sobre todo encontrar un método de diagnóstico temprano para la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también tenemos que entender todas estas patologías, como les comenté, y sobre todo esta proteína prion. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre la proteína prion? Lo de las vacas locas. ¿Sí? Bueno, exactamente es la misma proteína, pero en el humano es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y hay otras variantes. A diferencia de todas estas patologías, la enfermedad de priones, cuando se detecta, el desarrollo de la enfermedad dura de 3 meses a 1 año. Queda completamente demente la persona. De hecho, el diagnóstico histopatológico muy poca gente lo hace, ¿sí? Primero por miedo y la segunda porque es muy complicado hacer la inmunodetección de esto. Bueno, en el laboratorio allá en México ya tenemos nosotros la técnica bien establecida. Este es un corte de cerebelo, es una folea del cerebelo, en donde estamos viendo en verde lo que son los depósitos de la proteína prion. En azul están tenidos los núcleos constitutivos de esta área. Entonces vean la cantidad, es un corte de 50 micras, vean la cantidad de proteína prion que se encuentra ahí. Pero no conforme con eso, nos quedamos también entender cómo se estaba comportando la proteína tau ante la presencia de esta proteína prion. Bueno, no los voy a aburrir con tanta historia de eso, pero lo que sí quiero que vean es que tenemos que empezar a entender estas patologías, y la única forma de entenderlo es entrar y estudiar estas enfermedades en el cerebro humano. Y sobre todo, ¿para qué? Tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar todos estos factores de riesgo que pueden favorecernos el desarrollo de la enfermedad, que es la obesidad, la falta de ejercicio, la forma de alimentarnos. Eso es una cosa tan sencilla que podemos hacer y que realmente no lo hacemos. Es más fácil llegar los fines de semana a comer unos hamburguesas, a sentarnos y ver la televisión, ¿no es cierto? Y sobre todo esto también, algo que hemos empezado también a hacer, es precisamente esto. Fíjense, son las lesiones tipo Alzheimer, pero era un cerebro con diabetes. Y este es un estudio que también estamos haciendo ahorita, viendo la relación de lo que es la diabetes, alteraciones metabólicas, con esta enfermedad, porque estas son lesiones evidenciadas con el péptido beta amiloide, con un anticuerpo que reconoce el péptido beta amiloide, pero es en el cerebro de diabetes mellitus sin demencia, ¿no? Entonces eso también estamos generando. Y por otro lado, ¿qué otra cosa también estamos buscando? Y vean que es entender lo que es la patología, pero al mismo tiempo estamos buscando un método de diagnóstico. Con todos estos procesos moleculares que nosotros hemos analizado en el cerebro, ahora lo tenemos que llevar hacia otros órganos, hacia otras áreas donde tengamos que hacer este estudio, pero sin que le afecte a no le genere ninguna alteración al paciente. Ahora, también lo que hemos encontrado son otros colorantes que también tienen afinidad por el péptido amiloide beta, y que esto le hemos llamado Dye-Red Moon, ¿sí? No sé por qué le pusieron así, ¿verdad? Pero bueno, creo que es por mi apellido o algo así. Este es un colorante que no ha sido usado en las neurodegenerativas, y este es un colorante que tiene la particularidad que tiene afinidad por el depósito de amiloide beta, que se excita a dos longitudes de onda, que es en verde y en rojo, que parece ser que en el proceso de generación en Alzheimer se presentan 2 ovares isoformas del péptido amiloide beta, es del 1 al 40, 1 al 42 o del 3 al 42, siendo que el del 3 al 42
es más tóxico que inclusive las otras isoformas o de los otros péptidos, de otros fragmentos. Entonces este colorante nos está evidenciando la forma truncada del 3 al 42 y la forma completa del 1 al 42. Asimismo, también nos identifica la angiopatía amiloide. Entonces vean, esto no nada más está involucrando el proceso de desarrollar el banco de cerebros, no solamente se involucra en estudiar solamente lo que es el proceso de degeneración, sino lo que también estamos impactando o tratando de buscar son marcadores adicionales de esta patología. Así también hay otro colorante, pero que este emite a otra longitud de onda, que es en la longitud de onda de 350 nanómetros a la longitud de la ultravioleta. Y también tiene, que es otro colorante, no es el mismo que teníamos anterior, pero este es tan importante porque vamos a poder monitorear solamente la amiloide beta y no la proteína tau cuando se ensamblan filamentos, ¿sí? Bueno, dentro de este proceso también, no crean que el banco de cerebros solamente se ha dedicado a estudiar esta enfermedad de esta naturaleza. Está ahorita, bueno, pueden cortar después una parte que les voy a mostrar porque esto todavía no ha sido publicado ni ha sido realmente evidenciado, pero vean, esto es un cerebro, es un cráneo de un entierro que se encontró en México, en la Ciudad de México. Esto no lo ven, esto no sale de aquí, ¿eh? Encontraron cuerpos de finales de 1700, en la época de la colonia. Y ahí encontraron estos cráneos y se encontró que todavía había restos de cerebro en estos cuerpos. Entonces nos pidieron que nosotros empezáramos a hacer estudios sobre estas alteraciones que tienen aquí. Obviamente está todo deteriorado el tejido, pero vamos a ver qué podemos encontrar en él, ¿sí? Si lo ven, el banco de cerebros no nada más es para estas enfermedades neurodegenerativas, sino tiene también otro impacto, ¿sí?, en la historia, ¿sí? Bueno, después de esto también les presento aquí a un cistipuerquito. Esto es un cisticerco, ¿no? Y esto es lo que analizamos también, es un cisticerco en cultivo celular, que también hay gente involucrada en el CIMBESTAB que está muy interesada en ver las alteraciones que genera el cisticerco cuando se aloja en el cerebro. No traigo aquí la fotografía de la neurocisticercosis, pero bueno, les puedo asegurar que es muy impactante. Bueno, y ustedes más que nada se han enfrentado a eso, ¿no? Parece realmente un queso gruyere en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, todo esto ¿a qué conlleva? A que tenemos que generar y favorecer esta difusión, ¿sí?, para que la población vea todo lo que empezamos a generar y estudiar. También asimismo con las asociaciones nos vamos a acercar a presentarlo ante la población general. Este es un Día Mundial de Alzheimer, el 29 de septiembre en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México. En ese evento, con la Asociación de Alzheimer México IAP, se llegó a reunir cerca de 15,000 personas, los cuales todos fueron precisamente para saber y entender todo el proceso de degeneración, tanto el clínico, el social como el básico. Ahí todos nos conjuntamos por un bien común, darle la información de primera mano a la población. Y sobre todo, tenemos que entender que toda esta información va a estar en manos de estos jóvenes. Nosotros ya vamos de salida. Los jóvenes son los que tienen que tener ese interés por estas enfermedades neurodegenerativas, que hasta el momento no se tiene una respuesta. No se sabe por qué, ni cómo, ni cuándo. Sabemos el hecho, no sabemos lo que desencadena esta patología. Asimismo, también hoy se ha desarrollado aquí en la UNP un curso de inmunodetección para los muchachos también, para que puedan empezar a involucrarse en este proceso de degeneración. Y de esto quiero dar un agradecimiento muy especial a la doctora Miguelina, que hoy corriendo fuimos al laboratorio, a su laboratorio, solicitando que nos ayudara a hacer unos cortes, porque yo traía el tejido, pero no traía cortes.
Entonces ella muy amablemente nos recibió en su laboratorio y ella misma sacó los cortes, ¿no? Entonces, doctora, es un placer, un gusto conocerla, que nos haya dado esa oportunidad, y a todos ustedes también, ¿no? Porque este es un proyecto no solo de una persona, no solo de un grupo, es un proyecto de la sociedad, y como sociedad tenemos que tener esa responsabilidad. Si todas aquellas personas que tengan esta posibilidad, no quiero decirle poder, sino este gusto por apoyar esta causa, pues bueno, serán siempre bienvenidos. Doctora, y yo me adelanto a todo esto, y lo que yo vi, usted sería una magnífica persona que podría estar muy bien involucrada en todo este proceso, ¿no? Entonces, yo no les he consultado a nadie, ¿no? Pero yo, de mi parte, la invito a que colabore aquí con nosotros. La colaboración será siempre la máxima. Yo estaré siempre implicada con ustedes, porque esto me parece muy interesante. Y mi gente que está ahí también. Sí. Son muy amables, ¿eh? No es otra cosa, es otro mundo. Por lo tanto, como les comentaba, tenemos que encontrar y donar el cerebro, que esta es la forma de tratar de que nuestra vida en el envejecimiento sea mucho mejor y mucho más saludable para todas las personas que desarrollan todas estas patologías. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no lo invité aquí nada más para oír a José Luna, ¿verdad? Aunque tremendo banquete, ¿verdad que sí? Pero yo lo que quiero es sacar de ustedes respuestas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos hospitales que realmente tengan patología, que hagan servicio, o sea, que se murió una gente y hay que sacar un cerebro. Hay hospitales que tengan ese servicio, que tengan patología 24/7 de servicio. ¿Qué tú sabes de eso, Miguelina? Me explicaba que el ejercicio de la patología es un poco complicado en la República Dominicana. Los hospitales más grandes son los que tienen servicios de patología con un personal bastante amplio. El problema fundamental es que nosotros cada día más hacemos menos autopsias. Entonces, habría que motivar a los grandes hospitales, a los jefes de servicios de esos hospitales, que se implicaran en ese proceso para poder utilizar las salas de autopsia para hacer la extracción de los cerebros. Actualmente, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, el Hospital General siempre ha tenido un servicio de patología y un servicio de autopsia siempre funcionaba. Inclusive en un momento determinado habían patólogos que estaban de servicio para las autopsias. El servicio del doctor Santos, que es el Servicio Nacional de Patología, que ahora hace muchas autopsias, no médico-forenses, sino clínicas, también sería una opción que podría tener para ser utilizado. De los otros hospitales yo no sé exactamente, porque como ahora hay tantos, no sé cómo funcionan los servicios de patología. Pero en el caso particular de la Plaza y de INASIC, que yo conozco, creo que los servicios pueden resultar, tienen los equipos y tienen el personal de soporte para poder hacer la extracción de los cerebros. Doctor Santos, díganos de eso, ¿cómo el INASIC podría ayudarnos? INASIC no, el Instituto Nacional de Patología. Sarita Sergio. Sí, Sarita Valdés. Bueno, nosotros realizamos realmente una buena proporción de autopsia clínica. Estamos en este momento realizando alrededor de 4 o 5 autopsias diarias. Y hay una cantidad de casos en los que incluso vienen con su diagnóstico de algunas enfermedades degenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Tenemos una casuística importante que vienen con esos diagnósticos, con algunos fines, por ejemplo, cadáver que van a cremar,
personas de cadáver que van a ser repatriados a su país de origen. Y tenemos esa casuística que yo creo que es importante. Y doctor, ustedes tienen ese servicio porque, según nos dice el doctor Luna, ese cerebro tiene que captarse en no más de 10 horas, ¿no? Lo que sería no más de 12 horas, cuando mucho hay que tomar el tejido. Entonces, ¿su institución brinda un servicio 24 horas o no? Bueno, diario. No trabajamos 24 horas, no trabajamos por la noche, salvo que un procedimiento no se inicie en hora avanzada de la tarde. O sea, no trabajamos madrugada ni escogemos casos, porque no trabajamos urgencia. Entonces nosotros trabajamos los casos. Y doctora, ¿tienen ustedes un área de refrigeración? Obviamente que el cuerpo que llega en refrigeración se mantiene en refrigeración para el otro día hacer la toma hacer la autopsia. Sí, tenemos esa área, y hay una cantidad de cuerpos que llegan procedentes, por ejemplo, de los servicios funerarios, Funeraria Blandino y otras, Jerusalén, otras tantas, que son cuerpos que han estado en conservación. Sí. Ahora ya ustedes saben los inconvenientes, que hay que concientizar a familiares. Claro. Porque esto no es un asunto de quien hace el procedimiento, no es quien lo dona. El trabajo inicia con los familiares. No, claro, sí, aquí tenemos representantes de la Asociación Dominicana de Alzheimer. De hecho, o sea, esa población que nos visita en la Asociación de Alzheimer son personas que han vivido esto en sus casas desde el inicio y que tienen necesidad de buscar soluciones, y hemos perdido muchos cerebros por no tener el sistema de cómo hacerlo, de cómo concatenar cada uno de sus servicios. Inclusive estando en el Congreso, ya hay unas monjitas que nos ofrecieron todos nuestros cerebros de nuestras viejitas que tienen Alzheimer, son de ustedes. O sea que yo sé que esa población que nosotros manejamos, no estoy diciendo que van a ser muchos, pero se puede. Yo pienso que los servicios de neurología, los médicos que tienen sus pacientes ya identificados, es una vía para iniciar la concientización de familiares, para si en un momento sucede el deceso, y sea que se haga el procedimiento de autopsia para los fines de la extracción y donación del cerebro, o que se vaya a autopsiar por otra condición, que ya esa familia previamente esté concientizada. Y los médicos son una buena vía, porque ellos son los que han estado tratando a los familiares y a los pacientes, y saben que son enfermedades que se transmiten por generaciones familiares, y cuando la familia tiene el temor de, bueno, en un momento dado yo puedo ser afectado, bueno, pues yo pienso que cede con mayor facilidad. Luna, tú preguntabas que si había servicio de refrigeración, porque esos pacientes se pueden mandar en refrigeración y después sacarle... Sí, porque cuando llegan en la noche, que no hay servicio para la extracción, se pueden mantener en refrigeración, pero siempre y cuando las familiares acepten. Las familias no van a aceptar. Entonces, allá en México hay algunas familiares que sí han aceptado, pero obviamente eso primeramente se les tiene que decir antes de que realmente ocurra todo el proceso, ¿no? Los neurocirujanos aquí, ayúdenme, ¿qué piensan? Bueno, muy buenas noches. Bueno, felicitar al doctor, la verdad que nos dio una perspectiva interesante de lo que podría ser el banco del cerebro. Yo sé que para comenzar este banco vamos a tener algunas dificultades, ya Santos lo ha dicho, ¿no? No tenemos un historial preciso en la República Dominicana de que las autopsias sean obligatorias, como en España, sí, en Inglaterra, por ejemplo. Pero de todas maneras, habría que de alguna manera, como decía el doctor, al final de su presentación, de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo serio de que la nación entienda por los medios de comunicación que esta es una investigación conveniente, seria, que todos deseamos y que no la podemos olvidar. Entonces yo quiero felicitar a la universidad por esto, al doctor por supuesto, de que
parece que vamos a comenzar a transitar un camino interesante. Doctor, yo soy neurocirujano, pero por esas cosas del destino, cuando terminé la especialidad, se me obligó, entre comillas, a pasar un periodo de 2 años en el neurológico de Londres, en Queen's Square. Y fui, y he vuelto varias veces, ahora recientemente, y eso es lo que yo quiero aportar en la noche de hoy. Visité el Centro de Investigación de Neurociencia, sobre todo de demencia, estoy hablando de hace apenas unos días, y allí me encontré nada más y nada menos con la doctora Ramona Weil. Si ustedes la buscan en el internet, ella fue la que descubrió la demencia, ha estudiado la demencia en el Parkinson, y descubrió la famosa frase mnemotécnica de CAPTCHA, que los parkinsonianos que hacen demencia no la pueden leer, pero tampoco pueden identificar ni los gatos ni los perros. Entonces, un test relativamente sencillo, ella lo describe, está totalmente sustanciado desde el punto de vista clínico, de que el parkinsoniano que comienza a hacer demencia no puede identificar ni gatos ni perros. Entonces, hoy es bien interesante el hallazgo de ella. Y ahí conocí al doctor Luna, conocí al director de ese centro, un extraordinario científico, que es el doctor Strupper. Y la verdad que me impresionó sobremanera, sobre todo la coincidencia ahora de lo que usted nos está planteando. Ellos están investigando en este momento demencia en el Alzheimer. Y acaban de recibir, hace apenas 3 o 4 días, lo recibí la noticia cuando venía para acá, para la universidad, 250 millones de libras esterlinas hasta el año 20 del primer ministro británico. Y están investigando entonces la demencia frontotemporal, o sea, tienen investigación seria sobre eso. El Huntington, lo están investigando, las enfermedades priónicas, o sea, tienen una investigación seria en ese sentido. O sea que lo que usted me está planteando son los 5 ejes fundamentales del servicio de lo que llaman el Neurosciences Research Center. Siendo el neurológico de Londres, que es la Universidad de Londres, ellos le llaman ahora lo mismo que nosotros hablamos del hub, HV, de pueblo de Panamá con los aviones. El hub ahora para las enfermedades neurodegenerativas es Londres. Entonces, todos los centros de neurología de Europa están enviando todos esos cerebros, un banco de cerebros para que ellos los investiguen. Ahí mi doctor ya toda la microscopía electrónica, tienen un departamento de los exosomas. La verdad que es realmente impresionante. Bueno, ¿por qué me quise parar aquí? Porque le pregunté por correo cuando venía para acá, que ya allá es la madrugada. David Blundred es quien dirige toda la comunicación con los bancos de cerebro. Y le pregunté que si esta noche yo podía tener su permiso para comunicar este centro con el centro de Londres y hacer una conexión con ellos, porque ellos recibirían muestras, nos darían apoyo técnico, apoyo de mandar jóvenes allá para que estén en el laboratorio durante un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el aporte que yo quiero hacer esta noche. Que como esto es un gran, ¿cómo les digo? Es un desafío tan grande, y así le llamó el primer ministro británico hace apenas una semana, después del Congreso de Alzheimer allá en Londres, cuando ellos dan los 10 factores de riesgo, ya el doctor mencionó, diabetes mellitus, de hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos concluyen diciendo que los 2 primeros factores de riesgo son la sordera y el aislamiento, y los otros vienen por vía de consecuencia. Y presentaron un informe, que también lo vi ahora allá en el centro, de el uso del teléfono celular. Ellos investigaron 1.200 pacientes con Alzheimer y concluyeron que definitivamente el uso del celular muy pegadito
o en la habitación cuando estamos durmiendo tiene alguna incidencia en el Alzheimer. Bueno, Oyeron los jóvenes, los Sí. estudiantes que están aquí, entonces, que viven con finalizo eso. con ahí esto, pegados. yo creo que valdría la pena, por mi intermedio, porque nosotros tenemos, bueno, el doctor Sileto y yo también en buena escuela, nosotros tenemos una asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Londres, sobre todo del neurológico. Si ustedes lo consideran, yo podría mañana, quizás el lunes o martes, ya venir con más calma y darle toda la información que yo he recibido y que ya pedí permiso para que nuestro centro, nuestro banco de cerebro, pueda conectarse con el gran banco de cerebros de... Por eso te invité a Joaquín. Entonces, finalmente, nosotros, el doctor Luna, estamos construyendo un nuevo hospital en una parte muy pobre de la ciudad y sí anuncio que vamos a tener un gran departamento de anatomía patológica con una morgue santo gigantesca, donde vamos a tener 25 frigoríferos. ¿Dónde es? Allá en el hospital de Rodolfo Ibarra, en Secanó. Y ahí van a estar los laboratorios de histocompatibilidad, inmunohistoquímica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene ese canal servicio de patología? No, ahora, bueno, Miguelín es nuestro patólogo, pero... Ella es la patóloga de todo el mundo. pero- Parte de neuropatología. Y el doctor Valdés, que ustedes conocen, es el que dirige la parte del servicio de gastroenterología, pero ahora va a ser el jefe de esa unidad, que es una unidad de 3 pisos muy bien montada, inclusive hasta con un laboratorio experimental. Entonces yo pondría eso en disposición también del propio banco de cerebro, para obtener los cerebros. Y yo entonces vendría la semana que viene, allá hablaría con ustedes para hacer el contacto con los de... honestamente creo que valdría la pena que hagamos el clic con el neurológico de Londres. Excelente, excelente. Ya con su apoyo, doctor, ya es mucha cosa. Sí, encima va el movimiento de los bebés. Yo, ¿por qué no te cargas? Yo estuve 31 años en la Ibaro No la iba a ver. y actualmente estoy en Sedimar. ¿Y qué tal? ¿Cómo Sedimar podría ayudarnos? Yo creo que siempre y cuando exista una voluntad, creo que hay posibilidades siempre de ayudar de una manera logística o de una manera operacional o tratando de rescatar pacientes, potenciales pacientes delante. Yo creo que sí que existe esa posibilidad. Y máximo que hay un servicio de neurocirugía donde hay 5 neurocirujanos operando de manera regular. Y además hay un hospital, una institución de salud donde muchas personas mayores van a fallecer. Mira, Diony y José Joaquín, que son los neurocirujanos que están aquí, es muy difícil sacar un cerebro, o sea, y es importante que la población sienta, o sea, de que el hecho de que te saquen un cerebro, tú no vas a tener en la caja todo feo, que se te va a notar que tiene un hoyo. ¿Cómo? Mira, Bueno. cuando yo comencé, ahorita estábamos conversando y vino la joven con la lista para uno llenar su asistencia, empezaba a decirte que en la época del doctor estuvo en el hospital de Suelo Ibarra, el doctor Ritt, ese patólogo, estudió en Alemania inclusive, estuvo trabajando la doctora Artero, que era una patóloga que había estado en la República Dominicana trabajando y que tuvo que regresar a Estados Unidos. En ese momento ella, estando yo rotando, trabajando en el hospital como estudiante, yo fui uno de los colaboradores de ella y fueron varios, no voy a decir centenares, pero fueron muchos los cerebros que yo saqué justamente en colaboración con ella, para no recuerdo qué cara estaba haciendo, pero sí, realmente ya el colega dijo al doctor Luna que requería de 1 hora y media, 2 horas la extracción del cerebro. Naturalmente que hoy en día con tanta tecnología de poder hacer una craneotomía más fácil, yo creo que no queda desfigurado en absoluto la cabeza del paciente. Porque tengo entendido que primero le quitan el cuero cabelludo. Se hace- No, el cuero cabelludo no se quita, Es una no se técnica quita. donde se levanta se hace una incisión, un flap o un colgajo y se en levanta. ambas direcciones, y luego se hace la craneotomía. Una vez se termina, se repone todo y el cráneo queda igualito. Eso es muy importante para la Asociación de Alzheimer, transferir al familiar. Aunque los, Mauri, ¿cómo estás? No te veo. aunque los neurocirujanos somos los que operamos el cerebro, pero la voz autorizada
a esto es el doctor Santos. Claro. Porque el doctor Santos está constantemente en su formación de los recursos humanos que están en sus manos. La doctora Pérez, Miguelina Pérez, que es una colaboradora de nuestras residencias a nivel nacional, tanto la residencia del Darío Contreras, la residencia en el Salvador Begotier en Santiago. Es una colaboradora muy habitual de lo que nos entrenamos en el área de las neurociencias. Ya desde el punto de vista legal, la República Dominicana tiene una obligación en ciertas condiciones para hacer las necropsias, ya lo decía el doctor Santos. Nosotros en el hospital Ney Arias Lora hemos impulsado recientemente un club de donantes de sangre y nos hemos encontrado con que las personas ceden con mucha facilidad cuando se les educa, se les informa. Yo pienso que la ruta es precisamente esta. Es necesario que las personas el mito de que el tráfico de órganos, que en fin, todo esto que nos ha hecho mucho daño a lo que tiene que ver con la donación de órganos para trasplantes y en este caso muy específico para desarrollar líneas de investigaciones que son tan necesarias. Yo pienso que por ahí es donde nosotros pues tenemos que hacer el mayor esfuerzo, en educar a los familiares, en educar a los mismos enfermos en las etapas iniciales, porque ahí es donde está el detalle. Los españoles son los que tienen el mayor índice de trasplante a nivel mundial y evidentemente que está muy ligado a la donación voluntaria. Perfecto, muy bien. En Y los términos sí. técnicos, no se necesitan muchas cosas para extraer un cerebro, porque siempre y cuando uno tenga una sierra para abrir el cráneo, después que uno quita la tabla ósea entera, sencillamente esos 2 minutos para que el cerebro venga entero. El problema fundamental es llevar a un sitio a la persona fallecida en donde uno le pueda hacer ese procedimiento. Yo creo que con un bisturí, una pinza y una sierra se saca un cerebro. Y después de tener la posibilidad, porque el cerebro no puede ser maltratado, hay que tener un sitio en donde uno conserve por lo menos la mitad del cerebro en condiciones de refrigeración a menos 20 grados, para que se pueda conservar y se puedan hacer los estudios pertinentes. Pero en términos prácticos, hacer la extracción no dura más de 1 hora. Ustedes como neuropatólogos están entrenados para extraer un cerebro, Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros en la parte de la formación, todos los patólogos aprendemos a hacer autopsias, y en particular los neuropatólogos para hacer la extracción del cerebro. Y eso técnicamente no es una cosa del otro mundo. Y nosotros tenemos una escuela de médico forense. Los médicos forenses son artistas en extracción de cerebro. Mire, que usted nos va a poner en comunicación con esa escuela. Entonces, esa es la que coordinamos nosotros y está en la sede donde nosotros trabajamos, y que nosotros tenemos en este momento 24 médicos en entrenamiento. 24. En los diferentes niveles, que son 4 niveles. Entonces, es como dice la doctora, la extracción, si no va del cerebro en sí, no lleva tanto tiempo. Si no se va a hacer la autopsia, Abrir la bóveda y ya. y, como decían, el repliegue del cuero cabelludo con un corte de lo que es de mastoide a mastoide, y hacia adelante y hacia atrás los colgajos. Luego que se pone en la bóveda un corte que se hace y luego se acomoda, y todos los cadáveres que nosotros hacemos entonces traemos el cerebro y no quedan deformados el rostro. Es que hay que ubicarse que la persona se pone en decúbito posterior y uno le levanta un poco el cuello y es la parte posterior. Nosotros no tocamos los ojos porque la extracción se hace desde el frontal hacia atrás y uno va despegando
y uno corta los nervios ópticos y no se cambia para nada en los ojos ni nada. Nosotros lo vamos a estar usando mucho a ustedes para darnos ese tipo de charlas en la asociación, porque la población le tiene mucho miedo a eso, que me va a quedar deformado, que yo voy a hacer con mi papá, con mi mamá, con esto y con lo otro. Aquí tenemos representantes del INASIF. Claro que sí, aquí. Cuéntame, doctora, ¿cómo el INASIF nos puede ayudar? Por la exposición, buenas noches a todos, yo soy la doctora Lucia Alcántara, soy médico forense y soy la subdirectora médica del INASIF. Por la exposición que ustedes estuvieron o que hizo el doctor Luna, me llama mucho la atención la parte donde ustedes mencionan al INASIF, porque me dicen o decían que el médico legista es quien va a avisarles a ustedes cuando toca el cadáver, porque él es quien va a determinar, por ley lo tenemos, de que va a determinar cuando una muerte es natural o es violenta. Entonces, en el caso de los médicos nuestros, o los que están trabajando los forenses en los levantamientos de cadáveres, cuando determinamos que es una muerte natural, el cuerpo nosotros mismos lo trasladamos a patología forense. Entonces, de ahí para allá también, como quiera todo cae donde el doctor Santos Jiménez. Doctor Santos, este es el hombre de nosotros. Ese es el hombre. Aparte de eso, tienen un personal bastante competente que le van a resolver el problema de extracción. No solamente eso, cuando Guillermina me conectó con él para esta reunión, él no solamente se dispuso a venir, sino que me dio los nombres de las personas claves que yo tenía que traer aquí. O sea, que un aliado desde ya de este proyecto. Otra aportación que yo quiero hacer, decía el doctor Santos que nosotros los médicos forenses somos expertos en abrir los cráneos, es cierto, aprendemos mucho de ellos, que son nuestros maestros, el doctor Sarita y el doctor Santos. En los hospitales, en la gran mayoría de los hospitales, existen médicos forenses trabajando por el Ministerio de Salud Pública. También es un personal que ustedes pueden utilizar para la extracción de los cráneos en los hospitales. Los neurólogos, ¿qué me tienen que decir los neurólogos? ¿Cómo clínicamente nos pueden ayudar? Porque yo pienso que son claves, son la gente que ven las patologías. Así es que, ¿cómo nos pueden ayudar los neurólogos? La forma más efectiva es concientizando familia. Como recibimos el paciente con Alzheimer, se pasa con nosotros 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. En ese periodo de tiempo, esa hija que lleva al padre, o ese hijo que lleva a su madre, irle diciendo, mire, hay esto. O sea, hacerle conciencia a ese familiar de que cuando muera su familiar, que lo aporte. Yo creo que esa sería la labor del neurólogo, más que otro. Es la labor de conciencia, de conquistar ese familiar para que acepte. E insistirle que no hay deformación. Me lo va a entregar todo feo, todo, ya no. Entonces, no. Si uno le explica bien y lo concientiza a ese familiar, yo creo que ese sería un buen... Mira, doctor, y los cerebros sanos, porque no queremos nada más cerebros enfermos, tenemos que tener cerebros controles. Víctor Rivas allá quiere aportar algo. No, Víctor, espérate un segundo. Cuando el jefe termine. Sí. Óyeme. Nada, Daisy, perdón. El tuyo está ahí para mí, ¿verdad? No, yo no está haciendo Alzheimer, ya estoy olvidando. Y de grande, mi cerebro grande. No. Doctor, lo felicito. Una pregunta, aprovechando su presencia. ¿El Alzheimer es vascular, sí o no? Tiene una implicación muy asociada. Esa es su pregunta. Sí. De hecho, un cerebro con Alzheimer nunca, o muy pocas veces son puros. Siempre tienen el componente de alteración vascular. Pero al revés también. También. Al revés también. Tú rara vez encuentras un cerebro neurodegenerativo nada más, pero tampoco encuentras un cerebro vascular nada más. Siempre hay de las dos cosas. Y en neurología hemos avanzado, dice, ya hay una clasificación clínica de las 4 grandes variantes del Alzheimer, excepto el brazo alienígena, que por cierto fue descubierto en el 90 también, se hizo la primera investigación. Víctor, sí, bueno, en realidad yo creo que sí son muchos lo que vamos a hacer. Médicos neurólogos, los geriatras en este caso, porque también se digan mucho. Y precisamente hablando del conductor, no solamente es Alzheimer, cualquier enfermedad degenerativa, necesitamos darle más información
a la sociedad médica, que creo que existe un buen espacio. Y por supuesto, la población sana también. Aquí se puede hablar mucho, así como se logra, por ejemplo, a veces que algunos familiares donen órganos en pacientes que están ya en estado de muerte. Yo, por ejemplo, que hago doble tan craneal y a veces me llaman para otro caso de muerte cerebral, creo que podemos también usar ese mecanismo de conciliación. Es más, incluso voy más lejos. Yo asumí como una responsabilidad que voy a abordar al próximo presidente nacional de neurología, a ver si este año que viene yo logro montar con la aval de la Asociación de Neurología una o dos conferencias del tema que el doctor trata, no ya dirigido al público común, sino qué nos interesa a los neurocientistas sobre lo que ellos están haciendo en ese laboratorio de banco de cerebro en todo tipo de enfermedad neurodegenerativa. Pues no es lo mismo para el doctor Luna sentarse aquí a hablar con personas de diferentes géneros que sentarlo una mañana a tener 3 horas dando 2 o 3 conferencias dirigidas a neurocientistas. Por lo tanto, he asumido con ese compromiso de convencer al doctor Flores, que espero que sea el presidente, lograr con él ese apoyo, a ver si el doctor nos saca tiempo en aquel entonces, para la fecha del próximo congreso, poder involucrarme. Y me interesa bastante porque creo que podemos ser, entonces quizás, uno de los primeros puntos en el Caribe, que nos involucremos en ese tipo de investigación. Bien, el doctor hablaba de tejido periférico, que uno jamás pensaba que pueda tener un proceso, y lo que uno se le interesa como neurólogo es, tengo una prueba, un marcador que realmente me pueda servir de utilidad. No puedo esperar que el paciente fallezca, sino si yo puedo, tengo actos de riesgo, un paciente con proteína E a nivel genético, sin una simple muestra de piel, o la parte que se desprende de la boca con un tomago caliente, que fue lo que el doctor me explicó hace como 2 o 3 semanas atrás, cuando estuve aquí en la 4ª planta de una pequeña reunión que tuvimos, que realmente es lo que podemos ofertar a la población en cuanto se refiere a investigación. Entonces yo creo que sí. Es más, yo creo incluso que deberíamos, con la audiencia del señor, del profesor Antonio Siliere, crear un vínculo entre sociedad de Alzheimer y sociedad de neurología dirigido a apoyo a este proyecto de banco de cerebro. Apoyo eso va. Me falta la funeraria. ¿Quién es? Oh, perdón, ¿tú querías decir algo, Miguelina? No. Ya. ¿Quién representa la Blandina? ¿Eres tú? ¿Cómo pueden las funerarias ayudarnos? Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Rosalía Acosta, yo vengo en representación de la funeraria Blandino. Y realmente, como decían algunos doctores, doctor Santos, sería más que concientizar a los familiares que llegan allá. Igual que como lo hemos hecho con muchas charlas dirigidas a la donación de córneas, pues sería iniciar charlas en pro de apoyo al banco de cerebros. Mira, y nos decía Luna que allá hay muchas funerarias donde se extrae el cerebro en las mismas funerarias. Eso... En algunas ocasiones se llega a hacer en las funerarias. No es lo no común, pero bueno, se puede hacer ahí también. Pero aquí yo creo que lo más importante, ya viendo todo el apoyo que están generando todas las áreas para poder obtener el cerebro, entonces aquí lo que es muy importante es si las funerarias podrían apoyar también a los familiares para poder trasladar el cuerpo. Ahora, como lo estamos haciendo en México, obviamente las funerarias no cobran a los familiares por este servicio, a menos que sea un traslado muy lejos. Bueno, solamente ya el banco de cerebros apoyaría con parte de ese gasto, que sería que ahí en México lo único que nos piden luego es para la gasolina, ¿no? Eso sería un convenio que tendríamos que hacer con y luego por otro lado también lo que hacen las funerarias es que se acercan a los familiares y les ofrecen sus servicios del servicio funeral, y eso no obligaría, de todos modos, aunque la funeraria mueve el cuerpo, no nos obliga a que realmente lo puedan hacer, ¿no? Pero sí sería también una forma de que la funeraria, pues bueno, también tuviera parte de poder tener acceso a eso, ¿no? De los servicios que están dando. Así es.